Buenos días con todos. A nombre del Archivo General del Archivo de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Dora Palomo y en esta ocasión vamos a presentar, ¿no?, la conferencia Contexto y Contenido de la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental, a cargo del especialista Ricard Pérez Alcázar. Bueno, la idea, ¿no?, el objetivo de esta conferencia es conocer con mayor amplitud la ley modelo, ¿no?, internacional y su guía, ¿no?, para tener herramientas necesarias para afrontar los nuevos desafíos de la revolución tecnológica y digital que se presenta hoy en día, en el mundo de los archivos sobre todo, ¿no? Asimismo, presenta una herramienta que permitirá responder de manera integral también a las necesidades de los archivos de la región, reforzando la adopción de una legislación que garantice el acceso a la información pública
y la transparencia, ¿no? Teniendo también en cuenta que la gestión de documentos y archivos es un proceso transversal dentro de las instituciones. Como moderador va a estar Gerard Espinosa, alumno de la especialidad de diseño gráfico de la Universidad Católica. Adelante, Gerard. Muchas gracias, señora Dorita. Bueno, antes de iniciar, les recuerdo a todos que deben tener los micrófonos y cámaras apagadas para tener una mejor receptividad del conversatorio. Además, los invitamos a que puedan realizar sus preguntas a través del chat de Zoom, que lo van a encontrar en la parte de abajo, también en el Facebook Live, ya que al finalizar la conferencia lo vamos a estar compartiendo con el ponente. Muy bien, vamos a hacer una breve presentación de Ricard Pérez Alcázar. Él es miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Gobierno de España, jefe del área de gestión documental y archivo electrónico de la Subdirección General de los Archivos Estatales. Gestiona la Secretaría de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. También es el secretario de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística. Participa en grupos de trabajo interministeriales de administración electrónica, interoperabilidad, seguridad de la información y política de gestión de documentos electrónicos. Ha sido coordinador del proyecto para la elaboración e implementación de un modelo de gestión documental en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, a continuación le vamos a dar pase a Ricard Pérez. Muchas gracias por la introducción, Gerald. Voy a compartir pantalla. Lo primero, no obstante, agradecer la invitación de la Pontificia Universidad Católica del Perú a este evento. Siempre es de agradecer poder trasladar a nivel académico lo que uno trabaja a nivel práctico, también para que muchas veces se pueda comparar con aquello que la teoría nos dice que podemos hacer o debemos hacer. En este caso hablaremos de normativa. Agradecer también, por supuesto, las gestiones y el contacto establecido a través de Dora Palomo, sin la cual seguramente este evento habría sido imposible de desarrollar. Les comparto la pantalla. Mi idea es estar unos 45 minutos explicando el contexto y contenido de la Ley Modelo Interamericana sobre gestión documental y luego, en todo caso, como ya ha explicado Gerald, pues abriríamos un turno de preguntas si las hubiera. Lo primero es establecer el objeto de esta conferencia, de esta Ley Modelo Interamericana. La Ley Modelo Interamericana se compone no únicamente de los 36 artículos que le dan conjunto, sino además de una guía de aplicación. Una guía de aplicación con el objetivo de hacer entender aquel lenguaje a veces abstracto, confuso del articulado de una ley a través de ejemplos, modelos, experiencias, bibliografías, recursos, etc. También con el objeto de que esta guía, al no tener que ser obligatoriamente firmada o suscrita para ser publicada, pudiera periódicamente actualizarse, con lo cual, actualizando contenidos de experiencias, de bibliografía, sería cada vez más fácil abrir un foro de experiencias compartidas y, sobre todo, de textos actualizados. La guía está a vuestra disposición en todos los enlaces, está tanto en portugués como en español. Y lo primero que nos podría venir a la mente es, esta Ley Modelo Interamericana sobre gestión documental se publica como un anexo de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información 2.0. Y la primera pregunta podría ser, ¿qué relación tiene la gestión documental con el acceso como para que esté contenida en un anexo de esta ley de acceso? El acceso a la información pública puede venir a través de diversos conceptos sobrevenidos de las leyes de transparencia. Un concepto es el de transparencia activa, que es aquella que nos permite entrar en las organizaciones a través de los datos que ellos proactivamente nos aportan, a través de sus sedes electrónicas, a través de sus publicaciones. Y otra vertiente de la transparencia sería la transparencia pasiva, que es aquella acción que nosotros impelimos contra la administración a través de solicitudes de información. Pues bien, la gestión documental en principio debería servir tanto para una cosa como para la otra y ser un soporte instrumental. Ponemos ejemplos mucho más sencillos del por qué está relacionado el acceso con la gestión documental. Si hiciéramos una encuesta a las unidades que gestionan solicitudes de información,
probablemente cuando su respuesta es negativa, es decir, cuando no se dispone de la información, puede venir fundamentalmente por tres motivos diferenciados. Una es que la información no exista, es decir, que no se haya documentado, que la organización no haya decidido documentar determinados servicios y funciones y competencias. La segunda opción puede ser que la información no se encuentre. Generalmente, si no se encuentra la información, será por carencia de instrumentos que permiten recuperarla, que permitan que esté a disponibilidad del que va buscando, del usuario, de la administración. Y en tercera instancia, más veces de lo recomendado, puede sobrevenirse porque la documentación haya sido destruida. Y no destruida reglamentaria y protocolariamente, sino generalmente destruida de manera indebida. Pues bien, justamente para evitar que los servicios públicos no estén documentados, para evitar que los documentos no se puedan recuperar y para evitar que se destruyan de manera descontrolada, aparece un instrumento muy bien introducido por parte de DORA, un instrumento transversal como es la gestión documental. Esta ley modelo interamericana se entronca con un proyecto que forma parte del currículum con el que ha presentado Gerard, que es el de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de la región. Esto es un proyecto que se inicia en el año 2014, que de hecho podríamos entender que es un proyecto todavía abierto, y del cual os he trasladado un cronograma para que veáis en qué momento se cruza este proyecto con la necesidad de la OEA de programar, de proyectar, de elaborar una ley modelo interamericana sobre gestión documental. En el año 2014, la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que está compuesta por aquellos órganos garantes del acceso en la región, deciden crear un modelo de gestión. Este modelo de gestión debe favorecer, como hemos visto a través de la lámina anterior, la pérdida de información, la imposibilidad de recuperarla o su inexistencia. Este modelo se aprueba el mismo 2014 en una declaración en Brasilia, en que todos los afectados, en los que no solo están los órganos garantes, sino también los archivos nacionales, deciden implementar y coadyuvar los contenidos de este modelo de gestión documental. Para mayor publicidad y difusión, además, se elabora un sitio web donde se puede encontrar todo el material elaborado, que son cerca, si lo imprimierais, cerca de 1000 páginas, una barbaridad de documentos, como 36 documentos técnicos. En el año 2015 se creó oportuno testear y comprobar si realmente este documento técnico, este documento negro sobre blanco, sirve para algo. Por lo tanto, se desarrollan una serie de pilotos en 3 países, en Ecuador, en Colombia y en Chile, a través de organismos de diferente cariz para validar si realmente las propuestas del modelo son realmente implementables, trasladables a la realidad. Al mismo tiempo se desarrollan talleres de socialización, de concienciación, de difusión y se colaboran diferentes avances formativos en diferentes países, entre ellos en Perú y también en Honduras, también en El Salvador. En el año 2016 se desarrolla ya un proyecto mucho más general de promoción y difusión de los contenidos desarrollados tanto en los pilotos en 15 y en 14 a través del documento técnico y se desarrollan ya de manera unilateral por los países diferentes proyectos sin financiación. Algunos proyectos desde México, desde Argentina, desde Uruguay. En el año 2017 la RTA determina que hay que mejorar la difusión del proyecto, los contenidos y su calidad y al mismo tiempo se inicia un proyecto con El Salvador en el que a través de un grupo multidisciplinar de archiveros, de médicos, de abogados que trabajan en protección de datos, se intenta gestionar a través de los conocimientos adquiridos en ese modelo unos lineamientos para mejorar la protección de datos en el ámbito de los hospitales, de los datos clínicos. Un año después, en el 2018, es justamente en El Salvador, en una reunión de la RTA, donde la OEA detecta que probablemente esos contenidos desarrollados hasta ese momento pueden ser trasladables a una versión 2.0 de la ley de acceso. Y en este punto se dan cuenta de que en realidad la gestión documental, más que una optimización del acceso, es un paraguas que permite el acceso a la información. Por lo cual, en ese momento se empieza a colaborar con la OEA desde la RTA para trasladar los contenidos, los bloques de conocimiento, las experiencias adquiridas a un primer borrador de lo que sería posteriormente la ley modelo interamericana. Además, la RTA desarrolla una formación para los funcionarios públicos a través de una primera oleada de cursos que yo creo que hay cerca de 2.000 o 3.000 personas que son formadas en los contenidos de la ley modelo.
En el año 2019 existe otro proyecto bilateral, en este caso con Uruguay, en el que ya no únicamente se testean los contenidos del modelo, sino justamente se testean de manera previa a su publicación lo que es el borrador de la Ley Modelo Interamericana de Gestión Documental a través de unas guías metodológicas. Es decir, se intenta aterrizar en la normativa uruguaya cómo encajarían estas premisas, estos preceptos, estas exigencias que vendrían dadas por la posterior publicación de la Ley Modelo. Aparte de otros proyectos, en el año 2020 termino ya con esta retahíla de eventos dentro del marco de la RTA, con la voluntad de colaboración entre la ALA y la RTA, sobre todo en cuestiones de formación de formadores, y justamente desemboca prácticamente en la aprobación de esta ley modelo por cargo de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál era el principio y el marco de este proyecto? Pues era principio, sobre todo, entender la gestión documental como un soporte, como hemos visto en la primera línea, de implementación, de aterrizaje, de materialización de las leyes de transparencia y de acceso a la información pública. El proyecto no únicamente no debía atentar contra ninguna normativa nacional, sino que, por otro lado, debía permitir, a través de la generación del acceso a la información, establecer indicadores del grado de transparencia y capacidad democrática de las sociedades. Entendemos que en el momento que facilitamos la información estamos permitiendo colaborar a la sociedad. Por lo tanto, tiene una connotación muy estrecha el tema de la transparencia, de la gestión documental y de la capacidad democrática de las sociedades, como veremos un poquito más adelante. Como segundo eslabón de este proyecto también se exigía que esto permitiera la normalización de políticas, de procedimientos de la gestión documental en diferentes ámbitos transnacionales, también para favorecer la experiencia de foros en los que se pudieran compartir tanto dudas como soluciones a los problemas. Por lo tanto, buscando sobre todo una eficacia y una eficiencia, términos muy relacionados con lo que uno espera de la administración pública. Por lo tanto, hacemos una analogía entre leyes de acceso y sistemas de buen gobierno y establecemos una analogía entre lo que es el control del flujo de la información y el mejor aprovechamiento de esta por parte tanto de las administraciones como de los propios ciudadanos. Terminamos este primer prefacio rápidamente con unas consideraciones generales, y es que esta ley modelo, por lo tanto, debía casar dentro de una diversidad de políticas archivísticas y de experiencias y tradiciones, tanto nacionales como regionales, aportar una visión integral con independencia del soporte y en cualquier momento del ciclo vital de los documentos. Es decir, desde la misma diseño en el ámbito del electrónico a través de los metadatos hasta la preservación digital o la conservación en depósitos en el ámbito del soporte papel. Por lo tanto, en este punto ya nos topábamos con que, bueno, ¿ahora qué hacer? Pues la segunda parte, después de la elaboración de estas premisas, eran identificar buenas prácticas, trasladarlo a través de talleres y, sobre todo, buscar respuestas, aquellas respuestas exitosas a los diferentes tratamientos archivísticos que se iban proponiendo. En este punto, por lo tanto, llegamos a lo que sería el contenido de la ley modelo. Vamos a ver brevemente, muy brevemente, el título de los capítulos y luego profundizamos un poquito más en sus contenidos. El primer capítulo de política de gestión documental tiene apenas 4 artículos. El que viene a decirnos sobre todo que lo importante es la aprobación de una política de gestión por parte de las organizaciones, y el resto de capítulos de contenidos en realidad sería el contenido que debería tener esa política de gestión, que vamos a ver en el titular únicamente, de momento en esta entrada. Debería contener la identificación, la clasificación, abordar la descripción de los documentos. Debería, por supuesto, abordar un eje cada vez más importante, como es el proceso de la valoración documental, es decir, la de definir por parte de las organizaciones aquello que van a documentar y, una vez documentado, aquello que deciden conservar y aquello que se decide eliminar. También había que contener en esas políticas de gestión documental cuestiones sobre acceso y seguridad a la información, cuestiones desde facilitar modelos de solicitudes, cómo publicitar las restricciones, el control de acceso, cómo ser al mismo tiempo seguros y generar confianza. También estas políticas deberían contener, por supuesto, aspectos derivados de la conservación y la preservación digital, además de la gestión de las contingencias. Justamente este concepto de la gestión de las contingencias fue una de las exigencias que surgieron en las primeras reuniones en la elaboración del modelo de gestión documental anteriormente citado. Por lo tanto, esa experiencia, esa necesidad captada a través de centenares de encuestas hechas en esos momentos, decidieron también,
nos decidieron a introducir este concepto dentro de los borradores iniciales de la Ley Modelo Interamericana. También, por supuesto, el tradicional servicio de atención a los usuarios de los archivos y el tradicional servicio de difusión. Y finalmente, introducir, por conocimiento de las organizaciones, conceptos básicos de administración electrónica, como son los de interoperabilidad, los metadatos o el concepto de digitalización. Finalmente, y aquí se cierra el círculo del capítulo de los contenidos y estructura de la Ley Modelo, y al hilo del primero que recordemos era el de políticas de gestión, terminamos con perfiles y capacitación del personal. Entendíamos que el capítulo inicial no era algo sin sentido, sino era una necesidad. Sin la voluntad de la alta dirección es imposible implementar ninguna política, pero para implementar cualquier política hace falta una formación. Por lo tanto, nos parecía interesante hilar el primer capítulo con el último para dar sentido a lo que debe hacerse entre las organizaciones, no únicamente para tener técnicos capacitados y conocedores de los procesos, sino también habilitar momentos para que esos conocimientos fueran actualizados. Bueno, ahora sí me detengo un poquito más en cada uno de los capítulos. Espero que os sugieran preguntas y espero no ser demasiado confuso en la explicación. El primer capítulo tiene apenas, como he dicho, 4 artículos y en esta flecha apenas os lanzo 4 conceptos. Aquí se establece el objeto es la generación de políticas de gestión de documentos y estas políticas al mismo tiempo, por la misma semántica de la palabra, implica un liderazgo. Cuando la alta dirección permite que haya un área de servicio en su organización, está dotando a esa persona de un representante y ese representante, el archivero, debe ser capaz de liderar. Cuando hablamos de liderar, no únicamente hablamos de que tenga buenas experiencias en sus capacidades de relación, de transmisión o de seducción en aquello que hace, sino sobre todo en cómo implementar aquello que propone, de cómo realizar aquello que la organización necesita. Por lo tanto, recordemos, objeto, política, liderazgo, además integración. ¿Por qué integración? Pues repetimos, los proyectos de gestión documental, los proyectos de archivo no nacen de una persona, nacen de una organización. Por lo tanto, debe ser un área integrada de la organización que en el desarrollo de sus funciones lance proyectos que mejoren la calidad y el servicio bajo el cual están trabajando. En este primer capítulo aparece un concepto que decidió recuperar con esta lámina, que es el gobierno abierto. ¿Qué relación tiene, también nos podemos preguntar, la gestión documental con el gobierno abierto? El gobierno abierto se compone de 3 patas, que sería la de transparencia, la de colaboración y la de participación. Entendemos que la gestión documental es instrumento básico para que exista la transparencia. La transparencia no es más que comunicar la información. Si comunicamos la información, permitimos reflexionar a la sociedad a través de una colaboración. Esta colaboración puede redundar en una participación a través de la retroalimentación por parte de la administración, escuchando lo que la sociedad propone después de conocer cómo funciona la organización y después de conocer qué propuestas de mejora puede aportar. Por lo tanto, este círculo de transparencia, colaboración, participación podría estar tranquilamente girando alrededor del concepto de gestión documental porque en realidad es la que permite iniciar este primer tránsito de la transparencia a la colaboración. El segundo capítulo, ya entrando en los contenidos clásicos de lo que es la propia archivística, gestión documental, están orientados a la identificación, clasificación y descripción de documentos. Entendemos que la identificación es aquella exigencia que nos permite conocer el contenido de nuestras organizaciones, conocer su evolución, conocer cuál ha sido la evolución de los productores herederos de sus funciones y, por lo tanto, cómo han materializado esas funciones a través de series documentales. La actividad, la clasificación, conocer la estructura bajo sus funciones, que sea un reflejo de lo que la normativa le obliga a ser y poder contrastar este reflejo a través de lo que es la materialización de las series documentales. Y, por fin, el tercer aspecto de la descripción, intentar percibir la descripción únicamente como lo que tradicionalmente ha sido, como un acceso a la unidad de información de la entidad documento, sino poder entrar también en la descripción de entidades agentes, entidades normativas, entidades funciones. Muy importante para que a través de estos 4 grandes bloques podamos navegar sobre el conocimiento de nuestras organizaciones sin necesariamente tener que jugar únicamente a través de un modo plano como era hasta ahora la descripción únicamente de los documentos.
En el capítulo tercero he avanzado que para mí es un eje importantísimo, también seguramente viciado por mi trayectoria profesional, como es el proceso de valoración. El proceso de valoración es aquel mediante el cual las organizaciones deciden preservar o eliminar aquello que producen. Por lo tanto, esta ley modelo lo que tiende es a trasladar la necesidad de una normativa, de una autoridad que regule este procedimiento y también establecer la necesidad de que este procedimiento se materialice a través de unos acuerdos. Por lo tanto, la valoración se entiende como la racionalización de aquello que producimos, es decir, intentar medrar aquello innecesario, eliminar aquello que no es necesario ni para la organización ni para el ciudadano, ser conscientes de que lo que generamos tiene un valor probatorio, por lo tanto, se incorpora en esta ley modelo una sanción a la posible eliminación irregular de la documentación, sobre todo en áreas de la transparencia, de la rendición de cuentas. Por lo tanto, se inciden temas como la necesidad de un tratamiento normalizado, de tratar sobre todo los soportes de lo que estamos gestionando, con independencia que sea papel o administración electrónica, haciendo un catálogo de formatos para que no haya una obsolescencia sobre lo que vayamos a preservar y, por lo tanto, estableciendo una planificación de cara a futuro. Finalizamos este contenido simplemente con conceptos de es necesario, si existe una autoridad, que exista una decisión autorizada. Por lo tanto, damos seguridad a las decisiones, transparencia de aquello que decidimos y, sobre todo, la posibilidad de supervisar y coordinar para mejorar aquellas decisiones que hemos tomado con anterioridad. Ley modelo de gestión documental que se relaciona con, por supuesto, la ley de acceso y tiene su capítulo extenso de acceso y seguridad de la información. En este apartado se entiende el acceso como un derecho y una garantía que deben tener los ciudadanos para acceder a la información que produce la organización. Por lo tanto, habilitar a través del análisis tablas de valoración documental, tablas de valoración que además aportan tablas sobre la accesibilidad de los documentos. Es decir, que hay una transparencia total sobre qué posibilidad de acceder a la información tenemos en función de las series que queramos consultar. Por lo tanto, generar un procedimiento para que las solicitudes sean transparentes, sean regladas, sean formalizadas, y habilitando también un servicio de información en el que el ciudadano sepa por qué determinada documentación no puede acceder y a través de qué normativa estaría regulada. Por lo tanto, favorecer el ejercicio del acceso a través de facilitar modos y modelos de acreditación y lo he avanzado anteriormente la palabra confianza. El ámbito, sobre todo el electrónico, la confianza es algo ineludible. No podemos intentar que la ciudadanía se relacione con la administración a través del modo electrónico si no se genera confianza. Por lo tanto, la seguridad en el que es imposible, por ejemplo, que una persona suplante a otra genera confianza. La imposibilidad de que un documento suplante a otro genera confianza. Por lo tanto, hay que intentar perfilar tanto los accesos como la seguridad de los documentos para generar esta confianza. Se introduce el concepto de reutilización, que no es más que el uso de terceros por parte de la información con objeto de generar subproductos. Por ejemplo, si establecemos el acceso a una serie de fotografías antiguas, un subproducto podría ser comparar en una página web estas fotografías antiguas con fotografías actuales. Pues bueno, esta posibilidad de reutilización se contempla en la ley modelo, por lo tanto hay que habilitar condiciones de colaboración entre las partes. Y en última instancia, en el capítulo de acceso también se habla de medidas, como he repetido antes, medidas para sobre todo abordar el tema de la seguridad. Lamento la velocidad, pero si no, no sería posible cerrar todos los contenidos de la ley modelo. Por lo tanto, vamos al capítulo quinto, orientado, como hemos dicho antes, a la conservación y a la gestión de las contingencias. Hablamos de conservación como plan de conservación. Por lo tanto, entendemos la información como la evidencia de lo que genera nuestra organización. Por lo tanto, tenemos que habilitar normas para que esas evidencias no se pierdan. Y como decíamos antes, siempre tiene que haber responsables. Tiene que haber responsable de un servicio de archivo, tiene que haber responsable de un servicio de conservación. Por lo tanto, pasaríamos después de este primer bloque al de la custodia, aquello donde se conservan las evidencias, los depósitos, las condiciones, las estrategias para que no se perviertan sus medios, sus condiciones, requisitos medioambientales y de humedad. Todo esto está contemplado dentro de estos capítulos de este capítulo quinto y el articulado que lo contiene. Relacionado, por lo tanto, avanzado con temas de ambiente, el concepto de biodeterioro se incorpora para avanzar y prevenir aquello que pudiera suceder en el caso de no utilizar correctamente los instrumentos y mecanismos para conservar la documentación dentro de estos depósitos y, por tanto, cuestiones de mantenimiento. En última instancia, en este bloque, el de la contingencia. Contingencia entendido como prevención. Prevención de riesgo, evitar la posibilidad de los males que conocemos
¿A través de qué? Pues a través de gestionar protocolos y rutinas de conservación, de vigilancia, de análisis. En el capítulo 6, orientado a la difusión y servicio de la atención de los usuarios, se incorpora un concepto novedoso como es el de la política de género. Si no os lo habéis planteado, os lanzo la pregunta. ¿Cómo podría abordar la gestión documental en una mejora de la política de género? ¿Qué puede aportar la gestión documental a las políticas de género? Pues eso mismo se preguntaba la OEA, eso mismo se preguntaba la RTA, y a través de esta ley modelo y a través sobre todo del ejemplo que os he puesto anteriormente de las guías metodológicas aprobadas en ese caso por Uruguay en 2019, se hizo la prueba de que las políticas de género, por ejemplo, se pueden implementar a través de que se incorpore como un criterio en el caso de la valoración, es decir, que determinadas series documentales se tenga cuidado en que si se incide en la evolución de la participación femenina en la sociedad, eso debe ser especialmente preservado, o simplemente que en el caso de los cuadros de clasificación funcional se incorpore una función-actividad como actividad de la mujer en la sociedad, en la que quepa, por exigencia, un apartado en el que se incorporen, en el que se clasifiquen determinadas series documentales. Más allá de eso, de manera interesante también la ley modelo incorpora la cuestión del presupuesto, en el sentido de que exige que las organizaciones deben determinar y conservar partidas presupuestarias para permitir esta difusión de los contenidos de los servicios de los archivos. Por lo tanto, difusión, por supuesto, relacionada con la disponibilidad. Decíamos antes, si carecemos de instrumentos que permitan recuperar la información, si no podemos recuperarlos, recordar la segunda y tercera lámina, no estarán a nuestra disposición. Esta disponibilidad no únicamente es de manera externa, sino interna, y de manera interna es a través de los préstamos. Recordemos que la gestión documental no solo se orienta a la ciudadanía, sino fundamentalmente y de manera primaria a la propia organización. Por lo tanto, generemos una buena gestión de la información a nivel interna y, en última instancia, ya la generemos de manera externa a través de un servicio. Pasamos al apartado 7, el de la administración electrónica, en el que se incorporan 3 bloques muy diferenciados, como son, decían también antes, el de la interoperabilidad, el metadatos y la digitalización. Sin entrar en extenso en la definición de interoperabilidad, que muchas veces es una palabra meramente pedante, significa simplemente comunicación. La interoperabilidad es comunicación entre máquinas, legibilidad entre máquinas. Por lo tanto, debemos ser conscientes como archiveros, como gestores documentales, y debemos hacer conscientes a la organización de que sin interoperabilidad va a ser imposible el intercambio de información entre organizaciones. Por lo tanto, deberemos seguramente simplificar nuestros procedimientos para que sean comprensibles por las máquinas, para que sean interoperables. Y para esta simplificación, y recordemos para ese presupuesto que hemos hablado anteriormente, lo más recomendable es siempre trabajar con una neutralidad tecnológica, es decir, intentar trabajar con aquellas aplicaciones que nosotros, en el mejor de los casos, podamos gestionar, que no sean aplicaciones propietarias de empresas que generalmente nos van a gestionar, nos van a generar un gasto constantemente incrementado. Metadatos. ¿Qué son metadatos? Metadatos serían datos de los datos. Imaginaos que estáis y lamento no poderos ver, imaginaos que estáis en un depósito de archivo tradicional, en papel. Abrís los ojos, miráis a vuestro alrededor y ¿qué podéis ver? Podéis ver unos pasillos, unas cajas, limpieza, suciedad, unas puertas, unas ventanas. Podéis ver los lomos de las cajas, podéis ver la información que contienen esos lomos. Podéis ver si hay una puerta con un cerrojo. Y ahora os transmito este mismo ejercicio. Imaginaos que sois un bit y que estáis dentro de un ordenador. ¿Qué veis? Generalmente no veis nada. ¿Qué deberíais ver? Pues deberíais ver todo esto que os he dicho en un depósito, solo que transformado en metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues esa misma información. Un dato que me diga si la caja está en buen estado. Un dato que me diga si el depósito tiene seguridad. Un dato que me diga si la caja la puedo eliminar. Un dato que me diga quién ha producido esa caja. Esos datos de los datos son los metadatos, es el contexto. Sin ese contexto, la administración electrónica es imposible. Entonces, tengamos en la cabeza siempre la buena gestión de los metadatos, porque si no, nos va a imposibilitar trabajar en el ámbito del electrónico. Por lo tanto, entenderlo como una integridad, como hemos dicho anteriormente, y sobre todo la necesidad de un esquema. ¿Qué es un esquema de metadatos? Pues un esquema que comparten todas las administraciones. ¿Y por qué es necesario que haya un esquema compartido?
Porque si no hay esquema compartido, no habrá metadatos compartidos. Si no hay metadatos compartidos, no es posible el intercambio que hemos visto en el cajón anterior. Bueno, este capítulo simplemente se cierra con unas menciones a lo que es la digitalización y a los cuidados que tener, sobre todo en la replicabilidad de los objetos digitales y no confundir con aquellos objetos digitales que nacen electrónicos. Son diferentes su tratamiento, es diferente su valor probatorio, es diferente su calidad. Terminamos, por lo tanto, con el capítulo 8, que son orientado a conceptos de perfiles y capacitación, como decíamos al principio. La dirección, decíamos antes, la alta dirección que genera las políticas de gestión, recordemos el capítulo 1, es responsable en cuanto a la rendición de cuentas de su organización. Y para que su organización rinda cuentas, la dirección debe ser consciente de que sus responsables, sus áreas, sus servicios, sus trabajadores deben estar formados y actualizados. Por lo tanto, eso debe trasladarse a los mandos intermedios, en este caso al responsable sería, por ejemplo, del área de los archivos, a través de unas reuniones en las que estas estrategias de la dirección se trasladen en forma de planes de formación, porque estos planes de formación, al fin y al cabo, trasladarán mejora a la propia organización. Por lo tanto, en última instancia, aterrizará en el ámbito de la archivística a través de la gestión documental, o del archivero, o de la archivología, a través de la gestión estricta de lo que es el archivero y su aportación en estos planes de formación. Su colaboración podría ser, por ejemplo, a través de su mismo profesorado, para que justamente las directrices que marca la alta dirección puedan entenderse por parte de toda la organización, no únicamente por la parte de los archiveros. Por lo tanto, comunicación de qué directrices queremos tener, de cómo vamos a difundirlo y, sobre todo, utilizar textos legibles, textos comprensibles. Hablamos antes de que el objeto de esta ley modelo no únicamente contiene articulados, sino contiene también una guía de aplicación. Pues hagámonos entender, seamos comprensibles a través de estos planes de formación. Por lo tanto, concienciar a través de estos planes a toda la organización de qué objetivos queremos como gestores de la documentación, qué desempeños esperamos y qué riesgos contiene la pérdida de la documentación. Muchas veces es más sencillo explicar qué pasaría si no tenemos algo a simplemente explicar qué hacemos con esto que tenemos. Finalizamos. La capacitación debe, por lo tanto, estar programada, ser adecuada a las necesidades de cada perfil de la organización y, sobre todo, poder ser evaluada. Sería pérdida de tiempo programar formación si luego no valoramos cómo nos mejora esa formación. Por lo tanto, tendremos indicadores de los alumnos en los que nos digan no únicamente cómo valoran los contenidos, sino también cómo valoran el profesorado y cómo valoran lo recibido en función de una posible mejora del desempeño de su trabajo. Bien, decíamos antes que teníamos unas guías de aplicación. Estas guías de aplicación no he desarrollado demasiado en láminas, pero sí voy a tener un poco. He dicho ya antes que la guía permitiría una actualización más o menos rápida, porque no es necesaria una firma de ninguna persona, no es necesaria la aprobación de ninguna organización, simplemente es con el transcurso del tiempo, la renovación de sus contenidos. Esta guía contiene las definiciones básicas de cada uno de los capítulos que hemos ido viendo, aporta descripciones de buenas prácticas, es decir, de ejemplos exitosos de diferentes organizaciones de estas buenas prácticas y, sobre todo, recomendaciones. ¿Qué son recomendaciones? Pues son enlaces, hipervínculos a páginas web en las que determinadas organizaciones han tenido éxitos en determinados procesos que hemos visto. Por ejemplo, si en alguna organización se detecta un caso de éxito en cuestiones de difusión, se incorpora en la parte de recursos. Si vemos que una organización ha tenido un caso de éxito en cuestiones de trasladar políticas de género, ámbito de gestión documental, se traslada a recursos. Y no únicamente a recursos, sino también a bibliografía. Recordemos que la bibliografía, muchas veces muy pesado y pocas veces valorado, es aquello que nos permite entender aquello que se nos hace complejo. Si un artículo tiene 3 líneas y es demasiado abstracto, sintético y confuso, pues si nos dan además 3 libros o 3 artículos que nos permiten entender ese contenido, pues deberíamos agradecerlo. Por tanto, la bibliografía nos ayuda no únicamente a entender los contenidos, sino también a poner en valor a aquellos profesionales de nuestra región, de nuestros países, de nuestras organizaciones, que muchas veces son únicamente conocidos por los especialistas, pero cuyos contenidos y trabajos son útiles para un público mucho más amplio. Entonces, aprovechemos estas guías de aplicación, aprovechemos estos conocimientos generados para
expresarlos a través de esos contenidos para que sean de mayor conocimiento o mejor conocidos. Esto es un poco el contenido de las guías de aplicación de esta ley modelo interamericana. Y voy concluyendo. Veo que he ido muy rápido, pero bueno, tendremos un poquito más de tiempo para desarrollar las cuestiones que podáis tener respecto de estos contenidos. Y es el tema de las conclusiones. En las conclusiones he puesto grandes apartados. Podrían ser conclusiones aplicables tanto al modelo de gestión de documental de la red de transparencia como a la experiencia adquirida en la elaboración de esta ley modelo interamericana. El primero de ellos es el de los beneficios de las alianzas. Habéis visto en varias láminas el concepto de integridad, integración, integral. Somos una parte de un todo, pero nuestro todo es una parte de un todo mayor. Como archiveros, en el ámbito del electrónico no podemos movernos sin informáticos, no podemos movernos sin personal de calidad, de normalización, de planificación, sin la anuencia de nuestros jefes, por lo tanto, alianzas a nivel interno, pero también a nivel externo. Si estamos en un ámbito de cultura, seguramente necesitaremos alianzas con ámbitos de ministerios de Hacienda, de ministerios de Economía, de Administración Digital. Los perfiles de los profesionales que están en el tercer cajón, relacionamos el primero con el tercero. Es imposible que un archivero a día de hoy pueda hacer un proyecto por sí mismo. Primero, porque no debería, porque, como hemos dicho, está integrado en una organización. Y segundo, porque seguramente, a no ser que sea un erudito de atleta de todos los conocimientos sabidos y por haber, seguramente nos empiezan a escapar muchas cosas. No necesariamente tenemos que ser informáticos, debemos entender los conceptos, pero muchas veces no llegamos a poder elaborar aplicaciones porque no es nuestro proceder, pero sí deberíamos trasladarle las funciones que queremos a esos informáticos, que haya las aplicaciones que nos deben servir. Por lo tanto, trabajar a través de proyectos, a través de planes de mejora. Aprovecho y aquí me paro para explicaros un concepto dentro del modelo de gestión de la RTA. Un requisito cuando se elaboró la RTA fuera que fuera modelo escalable. ¿Qué significa escalable? Significa que nuestra organización, en función de la detección de nuestras prioridades, pudiéramos pasar de modelo básico a modelo intermedio a modelo avanzado. Os lo explico de otra manera. Si nos preguntan qué nivel de gestión documental tiene nuestra organización, igual podemos decir nivel bajo, un nivel alto. Pero esto igual es contradictorio si nos preguntan qué nivel tiene la difusión de nuestra organización. Porque igual a nivel de gestión documental la contemplamos como baja, pero tenemos grandes especialistas que difunden muy bien. Por lo tanto, debemos abordar muchas veces la gestión documental no como un todo, sino como procesos. Y esos proyectos que van sobre procesos, sobre acotaciones de nuestro todo, seguramente es lo que paulatinamente nos ayudará a mejorar. Por lo tanto, la ley modelo es lo mismo. Podemos utilizar sus contenidos en función de las prioridades que tengamos. No es necesario que de golpe queramos aplicarlo de manera integral. Y en última instancia, relacionado con todo, yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora, es el apoyo necesario de la dirección. Y traslado también aquí una ojeada, un guiño al modelo de gestión documental. Hablábamos antes que en el año 2015 intentamos testear el modelo de la RTA en proyectos piloto. Estos proyectos piloto, para su desarrollo, para su testeo, los iniciamos cada uno de ellos con visitas en las que éramos recibidos por la más alta dirección de estas organizaciones. Si íbamos a un ayuntamiento, nos recibía el alcalde. Si íbamos a un ministerio, nos recibía la persona más alta en función de las competencias. ¿Por qué? Pues porque sin el conocimiento, sin la validación, sin la coordinación de la alta dirección de nuestras organizaciones, posiblemente ninguna cosa de la que hagamos vaya a ningún sitio. Entonces, las alianzas son internas, son externas. Necesitamos la gestión de nuestros amigos profesionales que no necesariamente sean archiveros, pero sobre todo la validación de aquellas personas de las cuales dependemos orgánicamente. Estas son las grandes conclusiones que podemos sacar de este proyecto, tanto de la ley modelo que empieza en el 18 como del modelo de gestión documental de la realidad que empieza en el 14. Y espero que esto, más que respuestas, os haya generado preguntas, y espero que estas preguntas que os hayan generado me las podáis trasladar en estos momentos y estos minutos que ahora abrimos. Por mi parte, nada, un placer haber estado con vosotros
No es tanto placer no poderos veros porque es muy diferente una explicación a mi propia pantalla que a 100 personas, pero bueno, espero que por lo menos en estos minutos que tengamos ahora podamos comunicarnos, aunque sea a través de la lectura que nos haga la Gerard. Por mi parte, termino la presentación y muchas gracias. Gracias, Ricard. Muy claro tu presentación. Creo que tenemos, Gerard, preguntas. Por favor, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para Ricard. Sí, bueno, agradecemos a Ricard Pérez por su excelente presentación. Bueno, a continuación voy a leer algunas preguntas que el público está haciendo y recuerden que pueden seguir haciéndolas tanto por el Zoom como por la página de Facebook. A ver, acá tenemos una. La primera es de José Antonio Ramírez. Bueno, él dice, tanto el modelo de gestión documental como el modelo de ley constituyen referencias importantes para la formulación de las leyes nacionales o locales de gestión de documentos y administración de archivos. En función de este propósito, ¿tienen ustedes datos duros, algún tipo de estadística respecto del éxito que hayan tenido los países en la implementación tanto del MGD como de la puesta en marcha de leyes con base en este modelo? Es una pregunta que tradicionalmente se hace y tiene una respuesta que tradicionalmente hago. Cuando se planteó este proyecto del modelo de gestión, surgieron como dos opiniones. Una era que sus contenidos no fueran públicos para que las organizaciones que quisieran aplicarlos preguntaran a la RTA y a través de esta concertación pudieran implementarlo. Esto significaría que la RTA tendría controlado toda aquella organización que la implementa. Pero como se decidió que por transparencia los contenidos debían ser públicos, el acceso que hayan hecho las organizaciones a esos contenidos se hace mucho más complicado de conocer. Eso no obsta para que la red de transparencia haya hecho un esfuerzo para intentar hacer estadística de aquellas organizaciones que ellos conocen y a las cuales ellos han ayudado para implementar este modelo. Creo que está hecha, no la puedo poner no la puedo compartir porque no la tengo en mi cabeza, no la recuerdo, pero os podía lanzar a la propia página de la RTA porque igual preguntando a sus secretarios pudieran informarse en el caso de que fuera realmente de interés la pregunta. Pero si la pregunta va más allá de cuántos han sido, sino si realmente ha tenido éxito, yo creo que no hay nada más exitoso que lo que es un proyecto termine siendo una normativa transnacional. Es decir, yo medía en todo caso el éxito del modelo a través de que los valores, contenidos, experiencias recabados en ese marco colaborativo abierto durante 3-4 años termina siendo una ley modelo. Por lo tanto, lo miraría desde ese punto de vista, pero lamento no poder dar datos porque los desconozco. Y en el caso de la ley modelo, pues a mí me resultaría interesante al cabo de 5 años que existieran indicadores que me pudieran aportar información sobre si eso ha permitido mejorar las organizaciones, porque ese es el fin último. Sí que sé también que al hilo de esto, al mismo tiempo que la red de transparencia iniciaba este proyecto de gestión documental, iniciaba un proyecto de indicadores de medición de transparencia. Entonces, casando ambos proyectos, seguramente en 1 o 2 años podríamos tener información de cómo estaba la situación hace unos años, cómo va a estar dentro de 2 o 3, y en ese decalaje, en esa diferencia que nos marcan los indicadores, podríamos conocer si realmente la aplicación de los preceptos y contenidos del modelo han significado una mejora en el acceso a la información y la conservación de patrimonio. No sé si respondió a la pregunta, pero ha sido toda mi intención. Bueno, él comenta que sí y le manda saludos. Tenemos otra pregunta desde Facebook de Eucaris Díaz Cardona. Bueno, esta persona comenta, buenos días, quedé con una duda. ¿Es ley internacional o interamericana? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde se encuentra esta ley? Muchas gracias. Sí, lo he visto en el afiche que me pasó Dora. Realmente es la ley modelo interamericana. El título oficial es ley modelo interamericana. Evidentemente, al ser interamericana es internacional, pero sería un adjetivo internacional. El término oficial sería ley modelo interamericana. Lo puede encontrar en los 2 enlaces de la segunda lámina de la presentación que directamente remiten a contenidos de la propia OEA. O sea, que están... Y en la página de la OEA, si no únicamente se mueve en el PDF, sino que se mueve por el organigrama de la OEA, marcando los contenidos que están dentro de la Secretaría
servicio jurídico y el Departamento de Derecho Internacional ahí no únicamente tendrá el articulado final, sino tendrá los borradores previos, porque esta ley tuvo como trabajo previo varias jornadas, varias reuniones, varias observaciones recibidas, y esas versiones yo creo que las tiene a través de la página de la OEA. Recuerdo como mínimo 2 reuniones, una en Paraguay en 2018 y otra en Chile. Una en Chile en 2018, otra en Paraguay en 2019, en la que tendría a su disposición, yo creo, a versiones anteriores de esta ley modelo final. Está bien. A ver, estamos recibiendo algunas preguntas más. Bueno. Bueno, acá hay una pregunta más. Dentro de su experiencia, ¿con qué obstáculos se ha enfrentado en el rubro de gestión documental? Pues el obstáculo principal, y me gusta que me lo preguntéis en este foro, es justamente la formación. Claro, es muy fácil ir a un ayuntamiento de un ámbito rural que no tiene archivero, que no tiene servicio de archivo y decirle al alcalde, necesita usted un archivo, necesita un archivero. Si no tiene a nadie, de que no tiene personal técnico de cuál tirar. Muchas veces es falta de personal técnico cuando existe un mercado laboral, y otras veces en otros países hay una, no digo deficiente formación, sino escasa formación, es decir, escaso número de personas formadas. Y me gusta que no me preguntéis desde el Perú, pero justamente, si me preguntáis una fortaleza de mi conocimiento de la archivística peruana, es justamente la formación. Yo creo que justamente la fortaleza de Perú respecto a otros países es el ámbito formativo de los archiveros. Hay mucho archivero muy cualificado técnicamente. Entonces, no sería seguramente entonces el problema en Perú, pero sí en muchos países es la falta de formación, la falta de personal formado. De acuerdo. A ver, otra pregunta más que está llegando. A ver. Ya, acá hay una más. Luego de obtener este gran trabajo de la ley de modelo internacional, ¿qué considera que se debe realizar desde los archivos? Yo creo que el mismo concepto de archivo nos define y nos constriñe. Muchas veces percibimos que el archivero trabaja únicamente desde el archivo y no puede trabajar fuera del archivo. Y justamente lo que la gestión documental intenta aportar es que el archivero tiene que estar presente o ser conocido desde la propia oficina. Desde el diseño de los procedimientos, el archivero tiene que estar presente. ¿Para qué? Para que aquello que diseñemos no genere datos personales innecesarios que impidan el acceso, no genere formatos obsoletos que nos impidan que luego podamos preservarlo, y generar metadatos que nos permitan recuperar información. Es decir, el trabajo del archivero en el ámbito de lo electrónico trasciende la esfera cerrada del depósito, del despacho en el que, por ejemplo, yo ahora me encuentro. Y eso creo que es algo que deberíamos empezar a trascender. Y hablando de trascender, sin ponernos metafísicos, también debemos trascender o empezar a repensar el concepto de documento, igual a pensar un poquito más en temas de datos. Sé que a veces puede sonar herejía, puede sonar heterodoxo, pero es cierto que si no repensamos el concepto de la información más allá de la categoría documento, más allá de la categoría expediente, y no la trascendemos a la categoría datos, seguramente habrá otros profesionales, léase TICs, léase informáticos, que serán capaces de gestionar la información mucho mejor que nosotros, porque seguramente habrán abordado ese espectro más definido, más constreñido, que es el concepto de los datos. Está bien. Acá hay una pregunta más desde la reunión de Zoom. Steve Dustin Oviedo pregunta, referente a los documentos electrónicos, usted mencionó a los metadatos. ¿Qué referencias bibliográficas podíamos revisar? Sí, en la ley modelo siempre se ha intentado buscar bibliografía de la región, porque es justamente desde donde se ven extraer las experiencias que puedan ser replicables. Experiencias teóricas en la región hay muchas y con mucha trayectoria, mucho recorrido. El proyecto EARC desde Brasil, por ejemplo, hace unos cuantos años que funciona con su esquema de metadatos, excepcionalmente trabajado, sobre todo desde el ámbito universitario, muchos de los casos, con experiencias y profesores súper cualificados. Y también existiría
el ejercicio de algunos países, como por ejemplo Ecuador, a través de conceptos o aplicaciones igual mucho más reducidas, pero el tema de la factura electrónica está resuelta desde hace mucho tiempo. Sin querer resaltar un país más sobre otro, yo creo que hay suficientes experiencias en la región como para poder empezar a colaborar en este sentido. Pero sobre todo, lo que se intenta trasladar con el concepto de esquema de metadatos es que, más allá de lo que se haya hecho fuera de un país, lo importante es generar esas estructuras compartidas, el ser capaces de hacernos entender en el sentido de que si no compartimos estructuras de información, esa información no puede navegar porque hay obstáculos. Volvemos al tema de la interoperabilidad. Yo creo que eso es lo importante. Pero vamos, yo creo que en este sentido tenemos grandes aliados en los informáticos, o así debería ser, como personas que muchas veces lo perciben esta necesidad mucho más que nuestros jefes. Y en este caso, como lamentablemente muchas veces los informáticos son más escuchados que nosotros, podemos tirar de esos socios necesarios para hacernos escuchar. Está bien. José Antonio hace una pregunta más. Tiene otra pregunta y menciona: veo que el modelo de ley enfatiza mucho el tema de las buenas prácticas de gestión documental, pero hace poco énfasis respecto de la integración de los sistemas nacionales de archivos y los sistemas institucionales de archivos. ¿Qué sería el continente al que se dirigen precisamente las buenas prácticas? Claro, el concepto de buena práctica está expresado, yo creo que más en las guías que en el articulado, porque el concepto de buena práctica tiene un punto de perversión. Es decir, una cosa es a lo que la normativa nos exige, que es una exigencia normativa, y otra cosa es la buena práctica, que es aquel valor añadido que nosotros damos al cumplimiento estricto y escueto de la normativa. En ese sentido, muchas veces en el ámbito de la RTA, que no tanto la ley modelo, si hacíamos mención al tema de buena práctica, es porque la ley modelo, perdón, el modelo de gestión de la RTA no quería atentar contra ninguna normativa nacional, porque no era una norma, la RTA simplemente era un proyecto de una agrupación de órganos garantes. Vamos al principio de la pregunta. Es incierto que la normativa la ley modelo no se menciona a los sistemas nacionales de archivo. Justamente en el ámbito de la valoración se expresa tácitamente que cualquier avance referido a la valoración desde cualquier administración de un país debe venir en coordinación con el Sistema Nacional de Archivo o Archivo Nacional, llámese como se llama, pero está contemplado de manera expresa. Pero sí que a veces, y si se detecta sería un error, sería incorrecto mencionar como buena práctica aquello que es una exigencia normativa. También es cierto que la propia ley modelo interamericana no es una ley de obligada transposición a nivel nacional, por lo tanto, es un marco de referencia. La ley modelo interamericana es un marco de referencia para, en todo caso, actualizar normativas nacionales, pero no es una norma de obligado cumplimiento. Entonces, en este punto de que no es norma de obligado cumplimiento, estaríamos en ese marco, en ese matiz de que podría ser entendido como una buena práctica. Espero haber respondido, pero hay muchos matices entre los conceptos de buena práctica y los conceptos de cumplimiento de la normativa. Sí, yo creo que sí está bien respondido. Hay una pregunta más de Ricardo Guamán. Para el diseño de este plan, ¿se consideró al usuario? Y de ser sí la respuesta, ¿qué metodología se utilizó? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Para el diseño de este plan, ¿se consideró al usuario? Y de ser sí la respuesta, ¿qué metodología se utilizó? Al usuario, no termino de entender. Pero bueno, intento responderte. Y luego, en todo caso, si no respondió correctamente, que me puede rehacer la pregunta, la propia persona que le he formulado. Generalmente, para cualquier desarrollo de requisitos funcionales, entiéndase esto con un gran sistema, hay 3 grandes bloques a solventar. Lo que nos exige nuestra organización, lo que nos exige la normativa y lo que nos exige el ciudadano. Esto generalmente va para cualquier sistema de funcionamiento, cualquier sistema de gestión. Son requisitos funcionales necesarios. Desde el punto de vista de la percepción de las necesidades, cuando se inició el trabajo colaborativo en el marco de la RTA en 2014, se remitieron una serie de encuestas a diferentes organizaciones, tanto de archivos como de personas con responsabilidad en los archivos. Y se recibieron cerca de 500 encuestas. Entonces, esta
cantidad de encuestas y la recurrencia de las respuestas y los parámetros repetitivos sí nos dieron cierta percepción de aquello que se estaba haciendo bien o aquello que se podía mejorar. Esta percepción, siempre, por supuesto, con un universo reducido porque es todo marco estadístico, cuando ya se replicaba a través de los proyectos piloto, se confirmaba a través de las visitas. En las visitas ya se percibía si realmente lo que se había dicho en las encuestas era una interpretación de quien había respondido o respondía a la realidad. Entonces, este acercamiento a la realidad, en el caso de la RTA fue de este modo y en el caso de la modelo ha sido a través del aprendizaje de la RTA. Pero es cierto que si algo complicado en el ámbito de los activos es medir la percepción. Y en este caso nos iríamos a otro concepto que es el de la gestión de la normalización a través de conceptos como del cuadro de mando integral o tema de indicadores, que están contenidos tanto en la ley modelo como en el modelo de gestión documental. Pero sí, me parece fundamental el tema de la percepción. Y me parece siempre algo insuficientemente tratado. Le hace a través de encuestas de satisfacción, a través, por ejemplo, del marco de la gestión, de la difusión de los servicios, hay herramientas como podrían ser esta. Una es la carta de servicios, en la cual tú ofreces qué cartera de servicios estás comprometiéndote a dar, y luego esto se contraviene a través de un formulario que tú pones a disposición del usuario, como es el de la encuesta de satisfacción. Con esta medición que hace el usuario de aquello que tú dices que debes hacer, puedes establecer la percepción que tienen respecto de ti. No sé si respondió la respuesta. A ver, yo creo que sí. Igual ¿sí? Si lo comenta y lo va a dejar. Eres muy generoso, ya. Eres muy generoso en tu percepción. Bueno, quiero agradecer una vez más a Ricard Pérez por su participación y a todas las personas que han estado comentando, haciendo sus preguntas. Muchas gracias y quiero dar, bueno, una vez más al ponente, tal vez para que pueda dar un comentario final. Nada, sí. Veo tantas casillas en negro en esta parrilla de cámaras que es lo que echo de menos, ¿no? La parte presencial de la formación, que es impagable. Es cierto que la parte telemática permite seguramente reunir a tantas personas aquí que no podríamos reunirnos en un sitio físico, pero hay esa parte que se pierde fundamental, que es la de responder cara a cara a la pregunta a la persona que te pregunta, ¿no? Y ver si realmente en su cara está respondiendo a lo que está preguntando o no. Eso es lo que se echa de menos. Pero, por otro lado, nada, me parece espectacular poder tirar de la parte positiva de la informática, como es la gestión de reuniones telemáticas. Y por mi parte, un placer siempre poder explicar lo que uno trabaja. Seguramente el ámbito de la universidad no siempre es así, porque siempre se explica, es la parte teórica, ¿no?, de la formulación, pero de la parte de los archivos, cuando se nos pregunta desde el ámbito de la teoría que sois vosotros, sois la academia, yo creo que es un muy buen punto de choque, ¿no?, entre lo que tendría que ser, pero nunca puede llegar a ser, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que es habilitado este foro para poder conectar esta realidad con lo que es el paraíso. Bueno, doy pase ahora a Dora Palomo para que pueda dar algunas palabras finales. A ver. Sí, y bueno, si gustan cámaras para que Ricard los pueda conocer, ¿no? Para que no sienta tan distante, ¿no? Este encuentro, ¿no? Muchísimas gracias, Ricard, por tu excelente exposición. Queda muy claro la aplicación y el entorno en que esta ley, ¿no? Se tiene que desarrollar. Y pienso que más que nada es un complemento a todo lo que es la normativa, ¿no?, de los sistemas archivísticos a nivel nacional. Y bueno, reiterarte nuestro agradecimiento a nombre del Archivo de la Universidad y de la Pontificia Universidad Católica. Esperamos tenerte nuevamente ya explicando un poquito más el modelo, ¿no?, de gestión documental. Y bueno, agradecer a todos su presencia y el continuo apoyo que nos brindan a nuestro trabajo de difusión, ¿no?, de todos los conocimientos archivísticos. Tratamos de hacemos el esfuerzo de convocar, ¿no?, a amigos y a especialistas que nos puedan brindar eso, su experiencia, ¿no? Más que conocimientos teóricos, esa experiencia de aplicación, ¿no?, de los diferentes procesos archivísticos. Bueno, tenemos ya para el mes de octubre
octubre, les comento, la Semana del Acceso a la Información. También estamos organizando, junto con el Departamento de Humanidades, también una conferencia. Y para noviembre tenemos la tercera reunión de archivos universitarios. Esperamos también continuar, ¿no?, con su participación. Muchísimas gracias, Ricard. Y bueno, esperamos vernos nuevamente pronto. Pues sí, nada, quedo a vuestra disposición cuando queráis. Ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, feliz mañana y tarde para los que nos escuchan de España, Ricard, y hasta luego. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias.